Saludamos al licenciado Matías Abad. Él es analista académico de la Universidad de la SUAY y en un punto en que es relevante, es importante también destacar que fue gobernador de la provincia de la SUAY, pues el alcalde. Se ha reunido recientemente con ex gobernadores y con personas que conocen algo sobre el quehacer local, particularmente en el área de seguridad. Estamos ante la coyuntura de nuevas festividades de Cuenca que estarán marcadas también por una nueva ausencia de quien ejerce la presidencia de la República. Quisiéramos hablar sobre estos temas. Iniciemos por la coyuntura en términos de seguridad, las preocupaciones que han surgido en Cuenca por la acción delincuencial con ribetes de situaciones, hechos, actos de los cuales Cuenca en buena medida ha estado exenta con un comportamiento como ciudad, como sociedad bastante diferente a lo que sucede lamentablemente en otras ciudades del país. Bienvenido. Gracias, Gustavo, por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos siguen a través de la radio y las redes sociales. Un poco por la forma en que se han dado estos últimos acontecimientos que usted hace referencia, pareciera que existe alguna suerte de disputa de liderazgos y territorios entre facciones, puede ser de las bandas organizadas que están presentes en la ciudad, lógicamente con menos intensidad, repercusión y afectación que en otras ciudades, pero al ser parte, lógicamente, Cuenca del país, está también dentro de esta red que no es solo nacional, sino transnacional. En este sentido, y en busca también de aportar algunas ideas. El día de ayer nos reunimos un grupo bastante diverso de exgobernadores de la provincia de La Suay, convocados por el alcalde de Cuenca, con el propósito de algunas ideas, compartir algunas experiencias y quizás entre todos a proponer una suerte de inicio de una serie de espacios en los cuales podemos aportar, al haber estado también en posiciones en las cuales hemos podido conocer un poco más a profundidad la labor que tiene la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la dinámica propia de la seguridad en la provincia y en particular en la ciudad de Cuenca. Fue una reunión, por decirlo de una manera, variopinta desde el punto de vista político. ¿Qué les unió? ¿Qué les convocó? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Le decía que fue una reunión, no sé si me escucha bien, Sí, ahora sí. ya, que fue una reunión que podríamos calificarla como variopinta, por decirla de alguna manera. Eh, Le quería preguntar qué es lo que les unió, qué es lo que les convocó. Sí, justamente como se puede ver en algunas imágenes que han estado circulando el día de hoy en algunos medios locales, estuvieron gobernadores de diferentes gobiernos, incluso gobiernos antagónicos hasta cierto punto, pero cuando se trata de la ciudad, cuando se trata de buscar eh, puntos de unión entre todos, pues lógicamente siempre va a estar Cuenca como una causa suprapartido y supraideológico, ¿no? Entonces, en realidad la convocatoria fue directamente presentada desde la alcaldía, con la firma del alcalde, convocando a este grupo que finalmente, pues, salvo alguno que otro ex colega que estuvo fuera de la ciudad, pues tuvo la recepción como tiene que ser, ¿no? Incluso estuvo Milton Benítez, que fue un exgobernador de este mismo gobierno, ¿no? Entonces, cuando se trata de alguna manera de buscar caminos para seguir mejorando el desarrollo, en este caso la seguridad de la provincia y de Cuenca, pues eso creo que es una causa que nos une a cualquiera que haya nacido, se sienta cuencano. En forma paralela, el presidente de la República estuvo en esta urbe participando en un acto de gobierno que tuvo ribetes, tintes también de algo de campaña, por la forma en que se dio, por la forma en que se anunció, se invitó y particularmente por el discurso que dio el presidente de la República. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa coyuntura mientras ustedes conversaban sobre los temas de seguridad? La acción del presidente, ¿qué es lo que le trajo realmente acá a la provincia de La Suay?
Bueno, creo que estamos bastante claros en el momento preelectoral que estamos viviendo. Quizás no nos damos cuenta que ya en unos pocos días tenemos otra vez que ir a las urnas y pronunciarnos en la consulta popular. Y lógicamente dentro de la estrategia de campaña, el presidente está recorriendo el país y está viniendo particularmente de manera muy periódica, muy seguida acá a la ciudad de Cuenca. Podría eso explicarse desde varias interpretaciones políticas. Quizás una de ellas es que está revisando lógicamente las encuestas respecto a su popularidad y respecto a la posible respuesta que podría tener el Azuay y Cuenca en las diferentes preguntas, y eso hace que quizás sea una de las ciudades que tiene que priorizar dentro de su estrategia de campaña para poder garantizar que las cuatro preguntas propuestas finalmente se aprueben, ¿no? Que eso sería el propósito, muy especialmente en un momento que por las circunstancias, la coyuntura, luego del paro, la consulta popular pasa a ser un plebiscito sobre el liderazgo y la gestión del gobierno, ¿no? Que yo creo que más allá de algunos entendidos y quizás cierta pregunta, creo que la mayoría va a pronunciarse sí o no en función de la aprobación o desaprobación que tiene el presidente, y quizás eso se está visibilizando en sus estudios y métricas, y eso ha hecho que se tomen decisiones que no han sido muy comunes, ¿no? Que un gobierno nacional de forma, no quisiera decir improvisada, pero acelerada, genere una actividad tan grande como la del día de ayer con un artista internacional, y a la vez haya sorteos de vehículos, y por otra parte también se estén haciendo pronunciamientos desde los diferentes ministerios, evidenciando que sí hay obra y sí hay apoyo del gobierno central a la ciudad. Pues creo que se puede explicar desde esta lógica electoral. Hubo muchísimos meses que el gobierno y el presidente no visitaban Cuenca, y ahora está viniendo prácticamente cada semana, ¿no? Entonces creo que por ahí tiene una explicación en el contexto y en la coyuntura de la consulta popular, y que sin duda obedece a que los números que debe tener el presidente luego de lo que ocurrió aquí en Cuenca, de los pronunciamientos, del tema minero, de la marcha, seguramente no están tan favorables como puede estar en el resto del país. Las alusiones del presidente justamente a la marcha, al tema minero, dejan también ciertas lecturas, sobre todo en el sentido de que es un tema que lo sigue digiriendo de alguna manera el gobierno nacional. Creo que desde el inicio, en la forma que abordó el gobierno esta problemática fue, digamos, desde una perspectiva política, ¿no? Y no, quizás no se interpretó que más bien lo que ocurría era un fenómeno de identidad cultural nuestra, ¿no? Del respeto a las fuentes hídricas, de nuestra identidad con el agua, desde nuestro nombre, Santana de los Ríos. Entonces, creo que más allá de las buenas intenciones, el abordaje que creo que ha tenido el gobierno no ha sido el más adecuado, ¿no? Y terminó finalmente, pues, tomando una decisión en principio favorable para Cuenca respecto a la revocatoria de la licencia a la minera, pero sembrando algunas dudas, y quizás se pudo haber evitado bastante que crezca, digamos, esa desazón de parte de la ciudad sobre el manejo y la forma como se abordó este conflicto que ya tenía larga data dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, entrar quizás de manera forzada, hacer un concierto por la naturaleza, eh, sortear un vehículo eléctrico como muestra de compromiso con el medio ambiente, como que puede ser hasta disonante, ¿no? Para mucha gente. Puede que desde otra arista y quizás en otros segmentos pueda tener el impacto que ellos esperan, pero para quienes tienen más clara la película y conocen más lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, quizás puede ser hasta una forma medio forzada de querer poner una agenda buenista sobre el medio ambiente de manera tan improvisada. Justamente algo que llama la atención es parte del discurso del presidente de la República en el contexto de la minería, en el contexto de Quimsacocha, esas referencias que hace a muertos políticos para referirse a actores que no los define, pero que habla en el sentido de que fueron derrotados en las urnas y que siguen queriendo imponer su voluntad. Podríamos nosotros
pensar que estas palabras del presidente van dirigidas posiblemente a Yacu Pérez, pero conocemos nosotros los alcances y los límites de liderazgo de Yacu Pérez en lo que ha sucedido en la ciudad de Cuenca. ¿O se estará dirigiendo a otros actores en los temas mineros, como las organizaciones sociales, entre ellas quizá ese organismo colectivo que resaltó por su accionar el Cabildo por el Agua? El presidente de la República los ha tratado como simples eh, oponentes políticos que están compitiendo de alguna manera con el gobierno y con su proyecto político, al señalar que si es que van a las urnas serían derrotados. Creo que todo parte quizás también por una falta de comprensión, creo yo, respecto al alcance de la minería ilegal que existe o puede existir en Río Blanco y lo que podría llegar a pasar en Quimsacocha, ¿no? Un poco el discurso oficialista ha sido donde no entra la minería formal, entra la informal o la ilegal. Eh, en el caso de Quimsacocha, creo que ya se ha discutido bastante sobre la dificultad de generar un proceso de minería irregular de un día para el otro, ¿no? En el caso de Río Blanco, si es que existe minería irregular, es porque de alguna manera ya estaba operando y ya estaba en un proceso de extracción de la empresa que estuvo previamente, ¿no? Entonces, una cosa es llegar a una bocamina donde ya ha existido, donde estaba generándose ya un proceso de extracción del mineral, y otra cosa es empezar a querer perforar la montaña para ver qué se encuentra, ¿no? Entonces creo que esos dos lugares, esas dos interpretaciones, creo que no vienen a tener un símil, no son realmente equivalentes. Y a partir de eso, pues se quiere poner a todos quienes se oponen al proceso minero en Quimsacocha dentro del mismo saco, como si ellos estuvieran a favor de que se explote ilegalmente en Río Blanco, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una confusión de conceptos o una construcción de relatos que lo único que buscan es quizás deslegitimar la labor de algunos actores y no se explica realmente todo el contexto, ¿no? No sé si es intencional o si es por desconocimiento de ambas realidades, ¿no? Creo que no se puede en ningún caso poner como equivalente lo que pueda pasar en Quimsacocho con lo que pueda estar ocurriendo en Río Blanco, porque son proyectos distintos, lugares distintos y sin duda coyunturas y contextos muy diferentes. Claro, pero en el discurso público hay una especie de dicotomía, incluso de maniqueísmo, diríamos, entre la minería legal e ilegal. Y en esta semana se puso a Río Blanco bajo la lupa y hay repercusiones en la prensa nacional. Sin duda, porque quizás para alguien que no vive aquí o para quien no está muy entendido en el tema, sí, puede sonar hasta lógico, ¿no? Si es que no hacemos algo, no formalizamos la posible explotación de Quimsacocha, pues se va a tomar la minería ilegal o irregular. Pero en la práctica vemos que son cosas distintas, ¿no? Como digo, una cosa es empezar desde cero a poner un taladro gigante, a empezar a buscar dónde hay oro, algo que nos daríamos cuenta, además de geográficamente es mucho más fácil acceder a Quimsacocha, y otra cosa es muy distinta, tomarse una mina, además bajo circunstancias bastante diferentes, ¿no? Si es que ha estado de alguna manera sin control Río Blanco, es porque hay una sentencia que obliga a que la zona esté desmilitarizada. Y también por el temor también de, porque si ha habido grupos ahí irregulares en algún punto, al menos eso se ha podido identificar a través de la inteligencia policial y militar, también nadie quiere entrar por temor, ¿no? Entonces, puede haber habido una intervención muy representativa en las últimas semanas, pero si es que no se mantiene una presencia permanente, pues simplemente regresará si es que hay este tipo de actividad irregular en ese punto. Y mientras esté esa sentencia que obliga a que la zona esté desmilitarizada, hasta por comodidad, la policía y las Fuerzas Armadas puede decir, ok, no vamos a entrar ahí porque finalmente podemos entrar en un problema legal. Como digo, hay circunstancias, coyunturas y son casos muy distintos, ¿no? Y creo que es
quizás simplificar demasiado, decir o lo uno o lo otro, ¿no? Cada caso tiene que analizarse en su contexto y con y con su propia realidad. Para seguir en lo que fue la presencia del presidente y la presencia del ministro de Obras Públicas, ¿qué le parece las declaraciones del ministro que dijo hace pocos días, la semana anterior, de que ese proyecto de Río Blanco había que perdón, ese proyecto del ingreso sur había que archivarlo definitivamente, que no tenía pies ni cabeza, no tenía sentido, dijo el ministro el día de ayer. Retrocedió un poco, reculó de alguna manera, pero sin ofrecer nada concreto sobre el tema, más allá de que se lo revisaría en forma integral con esas intenciones que hay de dar arreglos definitivos a la cuenca Girón Pasaje. Cabe recordar que el proyecto del ingreso sur se lo elaboró en el gobierno de Lenín Moreno, se entregó un proyecto prácticamente terminado, listo para una licitación, para un proyecto público-privado que fue rápidamente dado de baja en las primeras instancias del gobierno, del cual usted fue gobernador, el gobierno de Guillermo Lasso. En realidad, bueno, puede haber sido una salida retórica de parte del ministro. Ojalá que empiece con el proceso, no decir, bueno, a retomar la obra, pero con algunos correctivos. No suena a nada, ¿no? Eso tendría que ya estar debidamente planteado en un proyecto y con el proceso correspondiente, como todos sabemos, largo y tedioso del sector público. De hecho, los distribuidores que ahora empiezan ya a construirse también empezaron en la época de, si no estoy mal, de Lenín Moreno mismo, ¿no? Y ha tomado tanto tiempo hasta que se cumplan todas las instancias, se consiga, en este caso, el financiamiento, que entiendo es de la Corporación Andina de Fomento, se avancen con todos los requisitos y también exista la voluntad política de asignar recursos, ¿no? Creo que eso sí hay que reconocer. El proyecto ha estado planteado, pero está empezando en este gobierno y bueno, es una obra que sí se necesita. Creo que ha estado bien llevado la forma de evitar que generen el caos que todos quizás anticipábamos, pero ha sido debidamente coordinado con el municipio y el EMOV y todas las instancias que tienen competencia sobre el tránsito y creo que vamos a tener una obra que va a ser bien llevada y creo que ese es un tema positivo. Ojalá que de la misma manera se retome esta obra del acceso sur. Es hiper necesario, incluso creo que era hasta más necesario que el propio paso deprimido en el hospital de IES, ¿no? En fines de semana, regresos de feriado, quienes hemos salido de la ciudad por ese lado de la ciudad, hemos podido constatar de primera mano los embotellamientos y la dificultad en poder regresar. No se diga para quienes están viviendo en estos alrededores. Así es que bueno, veamos finalmente si eso se concreta. Por lo pronto parecía más una salida, una pregunta de una manera amigable, pero mientras no esté ya planteado en proyecto con su debida asignación de presupuesto, sigue siendo nada más que una buena intención. Como ve usted, por otra parte, la ausencia nuevamente del presidente de la República el próximo 3 de noviembre en la sesión solemne de Cabildo ampliado. El presidente ha dicho que tiene algún asunto que arreglar en el exterior. Entendemos que en Miami, así lo dijo el alcalde de la ciudad, señalando que vendrá alguien. Entendemos que algún funcionario de alto nivel en su representación. Le pregunto esto porque los cabildos ampliados eran antiguamente escenarios en los cuales de alguna manera se discutía públicamente o se debatía públicamente sobre temas trascendentales para la provincia, pero sobre todo eran ocasiones en las cuales gobernantes locales tenían la oportunidad de tratar en los entretelones estos temas importantes para la ciudad, para la provincia, con directamente el presidente de la República o sus representantes. ¿Qué connotaciones tienen estas festividades de Cuenca? Y de paso le pregunto, ¿cómo ve usted la relación que se tiene entre quienes están dirigiendo los dos más importantes GATS locales, alcaldía y prefectura, con el gobierno nacional? Bueno, respecto a la primera parte, siempre es deseable que pueda venir un presidente a nuestra sesión solemne más importante del año, ¿no? De la independencia y por lo que Cuenca representa para el país. Es la tercera ciudad, es el ejemplo de muchas cosas. Los mismos gobiernos nos toman como referente a nivel internacional como carta de presentación del país en temas turísticos, en seguridad,
limpieza, en manejo arquitectónico, en patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, que un presidente no venga, pues siempre deja un sinsabor. Y básicamente se entiende que es por la coyuntura política, que ya sería la siguiente reflexión, ¿no? La coyuntura y la relación que ha venido teniendo con los representantes de los principales gobiernos autónomos descentralizados, tanto provincial y cantonal, como es el alcalde de Cuenca. Y seguramente si él no va a tener el protagonismo que espera, pues lógicamente más bien se evita el momento y por eso anticipó, digamos, su visita para, bueno, ofrecer un concierto a la ciudad en el marco de las fiestas. Entiendo que también ha hecho algunos eventos también de entrega de bonos o de una serie de oportunidades también educativas, el Vive Joven, han venido varios ministros. Entiendo que esa fue su forma de cumplir con la ciudad previo a las fiestas y, como decíamos, retomando el contexto inicial, en el marco de una coyuntura próxima de elecciones en la cual pues el resultado va a ser, digamos, un afianzamiento de su liderazgo, un respaldo de su gestión y si no, pues se llevará un mensaje quizás que va a tener que interpretarlo también y que puede generar cierto desgaste. De ahí, bueno, lo deseable, más allá de cómo esté la relación, es que exista armonía y sobre todo coordinación y planificación más allá de las controversias políticas, ¿no? Una de las cosas que hablamos ayer específicamente es que a veces se duplica o triplica los esfuerzos por no tener coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Puntualmente, si en algún punto una zona peligrosa es el sector del Coliseo y existen denuncias, lógicamente todos vamos a responder en ese momento si estamos en una posición que nos da responsabilidad sobre la seguridad, ¿no? Entonces, enseguida va a ir la gobernación, va a ir la policía, va a ir las Fuerzas Armadas, va a ir la Guardia Ciudadana, va a ir los agentes civiles de tránsito, y quizás todos coincidan a las 11 de la mañana en el mismo lugar y estén 300 efectivos de todas las fuerzas del orden. Y quizás pase una hora, se dé ya el acto político, entre comillas, y en una hora no haya ninguno de los cinco actores que estuvieron previamente, ¿no? Si hubiera una planificación, como tendría que haber, bueno, ok, compartamos tiempos y responsabilidades. Policía Nacional va a estar patrullando ahí entre las 8 y las 10 de la mañana, luego habrá un operativo de Fuerzas Armadas a Mm. las 11, luego estará la Guardia Ciudadana a las 12 y luego finalmente estará los agentes de tránsito en la tarde y luego volveremos con los turnos del resto, ¿no? Entonces, esa sería una forma armónica de trabajar con mucha más eficiencia, ¿no? Entonces, como digo, si no hay eso, si no hay esa posibilidad de al menos dialogar y ponernos de acuerdo en los puntos importantes que por la ciudad, pues empiezan a haber esa duplicidad de esfuerzos y a la larga también ineficiencia en el uso del recurso público que está para servir a los ciudadanos. Para finalizar, Matías, una breve pregunta, dos megatemas. ¿Cree usted que Cuenca se puede seguir tranquila, la provincia de la Suay, y doblar la página del tema de la minería en Quimsacocha? ¿O es un tema latente que habrá que seguirlo con cuidado? Y por otra parte, ¿cuál es su criterio en términos generales sobre el tratamiento del gobierno a ese otro gran problema de la ciudad y la provincia, la vialidad? Bueno, yo creo que hay que seguir estando vigilantes. Ha habido decisiones como este último reglamento que de alguna manera eh, limita la acción de las organizaciones sociales cuando existen controversias sobre temas mineros, que puede ser una señal de que hay que estar alerta. Yo creo que la ciudad está muy pendiente, los medios están pendientes y ha habido también instituciones y personas que están muy en el día a día de estos temas y que sin duda saben que la ciudad va a estar alerta ante cualquier eventualidad que se vaya en contra de lo que se ha dicho. Y por otra parte, el tema de la vialidad creo que falta mucho, falta mucho. Creo que, como digo, esta obra que se está realizando del intercambiador, que ya viene desde hace algunos años programándose, creo que es un punto de partida positivo, pero creo que lo fundamental es dar una solución estructural a la cuenca Girón Pasaje, que creo que es lo más
lo más complejo respecto a la conectividad y seguir fortaleciendo, así sea con paliativos y bacheos a la cuenca Moyoturo-El Empalme y ojalá que avance también de buena manera y no tenga tropiezos la obra de generar esta nueva autopista Cuenca-Guayaquil. Que asimismo empezó en el gobierno anterior, acertadamente se lo ha mantenido y que ojalá no tenga interferencias ni tampoco cambios de decisiones y se pueda sostener la obra para futuro. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también por la invitación. Declaraciones del licenciado Matías Abad, analista, académico de la UDA, columnista del portal Primicias.